Dios los bendiga, amados hermanos, y este es su hermano Néstor Ortiz para hablarles y darles la clase correspondiente al domingo que viene, que es el tema, la clase titulada sobre el Espíritu Santo. Nuestro amigo el Espíritu Santo, como saben, hemos estado revisando todo lo que son doctrinas básicas de nuestra creencia. Comenzamos con la Biblia como el libro de la inspiración, que no tiene error de parte de Dios para nosotros, ¿verdad? Luego hablamos del tema de Jesús como Dios también, hombre y Dios en la tierra, ¿verdad? Estuvimos hablando también del tema de la obra expiatoria, ¿verdad? Ese la dio nuestro hermano Pedro la semana pasada, de cuál es la obra de Jesús que quita el pecado, cómo el sacrificio de Jesús quita el pecado, doctrina que es muy importante. Y hoy vamos a estar hablando sobre el Espíritu Santo, la doctrina del Espíritu Santo. Así que en este semestre vamos a estar repasando las doctrinas básicas de nuestra creencia pentecostal, nuestra creencia cristiana. Vamos a hablar de Cristo sana, salva, bautiza, viene de nuevo. Todos esos temas vienen futuramente, así que estamos repasando las doctrinas básicas. Así que en el día de hoy vamos a hablar de la clase 17 de nuestro amigo el Espíritu Santo, la afirmación fundamental, como pueden ver ahí. El Espíritu Santo es Dios, nuestro amigo, consolador, y nos guía por el camino de la vida, y vamos a ver la relevancia de eso. El versículo para meditar es: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Eso es bien importante, hermano. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, pero no hablará por su propia cuenta, sino que hablará por todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Vamos a discutir ese beneficio que el Señor nos dejó en ausencia de Él físicamente, no estar con nosotros. Él fue al cielo, nos dejó el Espíritu Santo, y cuál es la función de ese Espíritu Santo. Así que vamos a estar viendo, la lectura se basa en el capítulo del Evangelio según San Juan, capítulo 16, del 5 al 15, aunque la clase versa sobre algunos. Acá está la lectura en clase. Para comenzar el tiempo, básicamente les dejo para que ustedes la revisen y no tomar mucho tiempo en esta grabación, pero pueden ver la lectura que está incluida en su expositor según vamos hablando. Lo importante es, cuando vamos a hablar del Espíritu Santo, entienda que el Espíritu Santo es una verdad que se incluye en la Biblia, ¿verdad? Es el Espíritu de Dios, como lo es el Padre y el Hijo. O sea, el Espíritu Santo es Dios. Es parte, nosotros creemos que es parte integral de la definición de Dios. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Son tres formas particulares que tiene Dios de manifestarse al hombre. Y creemos en lo que es la Trinidad, la Santísima Trinidad. Es importante que entiendan que tenemos que entender esta figura del Espíritu Santo y cómo trabaja en nosotros, para que podamos comprender, como fieles y creyentes que estamos viviendo en esta dispensación, el trabajo que hace el Consolador, el Espíritu Santo, en nosotros. En la lección de hoy, así que vamos a estudiar el Espíritu Santo como Consolador y Dios. Vamos a fundamentarnos en ese versículo 16 del Evangelio según San Juan. Y ya yéndonos al primer tópico, lo que Jesús le quería decir a sus discípulos, la profecía para los que seguían a Jesús. Recuerden que Jesús estuvo con estos discípulos por 3 años y medio, 33 años de vida, y él empieza a advertirles que él en algún momento no va a estar. Así que cuando se estaba acercando ese momento, los reúne y les dice que ciertamente iban a tener muchas dificultades. Cuando él le dice eso, que se va a ir, pues usted ve que se pone uno triste cuando uno tiene una pérdida, cuando uno está pegado a alguien, siente la tristeza del abandono, de cuando esa persona, ¿qué va a pasar cuando se vaya el maestro? ¿Qué va a pasar? Así que hubo desasosiego, y entre ellos se afirmó una tristeza. Jesús, entendiendo eso, les hace la promesa de que no les deja solo, que es el Espíritu Santo. Es la misma promesa que tenemos usted y yo. Jesús no está aquí con nosotros, lo que tenemos es el Espíritu Santo, que es el que nos acompaña. Lo cierto era que el Señor no le puso mucho, no le ocultó a los discípulos lo difícil que iba a ser la situación, ¿no? El panorama no era muy alentador, pues Jesús sabía que los iban a expulsar de las sinagogas y que iban a perseguirlos y que hasta habría gente que los quería matar.
Y sepa usted, cuando dicen que van a expulsarlo de la sinagoga en esta cultura, es que básicamente los iban a tener como personas indignas, como iban a ser, era su familia, era como si a usted lo desecharan de la sociedad. Así que el Señor Jesús nunca menospreció la dificultad que iba a tener el creyente, el que decidiera creerle a él, iba a tener bastantes dificultades asociadas a seguir a Jesús. Y en esa misma línea es que entonces Él promete el Espíritu Santo para que tengamos la oportunidad de tener la capacidad de poder manejar esa situación difícil. Así que, como les decía, la dificultad que iban a enfrentar no les fue oculta. Los perseguidores iban a cometer atrocidades contra la iglesia porque básicamente no conocían a Jesús como su Salvador, sino que lo conocían, ellos conocían una religión solamente, dogmas, mandamientos y ritos, y no veían al Maestro, no veían a Jesús como el Salvador, como el Mesías. Así que la iglesia naciente, que era la iglesia hace tiempo, necesitaba esa ayuda y solo Jesús podía, ¿verdad? Solo Dios, Jesús, ¿verdad? Dios a través de Jesús y Jesús podían darle esa ayuda que era lo que es el Espíritu Santo. Mientras Jesús estaba con ellos, no había necesidad de esa ayuda porque Jesús estaba con ellos. Pero como dice aquí, pero yo estaba con vosotros y mientras Él estuviera con vosotros, pues no iban a tener esas dudas. Pero ahora que Él se va, le hace esa advertencia al pueblo, a esos discípulos y a nosotros también, nos deja escrito en la palabra, ¿verdad? Para que enviar ese consolador, ese acompañante que nos iba a guiar a qué hacer, cómo mantenernos cerca de Dios, cómo mantenernos en la voluntad de Dios, lo que Jesús había enseñado. Y ahí es que viene. Entonces, así que Jesús anuncia su partida y causa la tristeza, ¿verdad? A todos ellos. Así que él le comenta a sus discípulos que, bueno, que se iba, ellos se entristecen, los discípulos estaban tan consternados que ni siquiera le preguntaron que para dónde iba, ¿verdad? Pero ciertamente había un gran sentimiento de tristeza en ellos, y eso nos pasa cuando perdemos a alguien muy, muy allegado a nosotros, pues nos da ese sentimiento de pérdida. Así que Jesús no iba a dejar su gente sola. Me gusta esta parte aquí que dice Jesús no iba a dejar su gente sola en medio del mundo totalmente hostil al Evangelio. Él iba a cumplir la promesa de que no nos iba a abandonar. Así que la promesa que Jesús ha dado en el Juan 14:16 dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Ya tenían uno que era Jesús, ahora tendrán otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Eso es lo que se refiere a la promesa del Espíritu Santo. Dice el capítulo 15, versículo 26, que dice, pero cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré del Padre, entiéndase, Jesús enviará del Padre, el Espíritu de verdad, fíjese que hace referencia al Espíritu Santo, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Por eso que nosotros creemos en esa doctrina que Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde vemos a un Espíritu Santo que viene del mismo Dios y tiene las mismas capacidades de Dios y llega a nosotros a través del Hijo. Así que tenemos nosotros, ¿verdad? En nuestra doctrina creemos en esa Trinidad, que aunque la palabra Trinidad no está explícita en la palabra, no lo dice así de esa manera, está claramente evidenciada en muchos de los versículos y enseñanzas de la Biblia. Por eso creemos en esa obra de consolador y, como vamos a aprender ahorita, de guía del creyente que tiene el Espíritu Santo. Así que Jesús es muy enfático al señalar que ese consolador es otro que en griego es Agios, que literalmente se refiere a otro igual a él, a Jesús. Le da un atributo similar al de Jesús en la traducción. Ahora bien, vamos a la segunda parte. El Espíritu Santo nos convencerá de pecado. Vamos a ver cuál es el trabajo que hace el Espíritu Santo para que el hombre mantenga esa relación con Dios que tuvo o que el Señor, Dios decidió y cuando Jesús estuvo en la tierra tenían en mente para establecer ese plan de salvación del hombre. El hombre tiene que tener una relación con Dios directa, tiene que estar libre de pecado. Y para eso es que al Espíritu Santo se dan unos atributos, se le da una capacidad para que nos asista en ese proceso. Usted ve, mira, en Juan 16, ahora voy del versículo 7 al 11, va a ver que entonces se elabora en ese trabajo
en que se vea al Espíritu Santo haciendo ese trabajo. Dice, en el cielo dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, miren lo que dice ahí en el versículo 8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que la alternativa que Jesús le dio a los discípulos en su partida, la promesa que hace el Consolador, la da con la intención de que el hombre, todos los que estamos disfrutando ahora de poder creer en el mensaje del Señor, podamos tener el beneficio de la guía de ese Consolador, de ese Espíritu Santo. El propósito del Consolador es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Fíjese usted, donde hay pecado, Dios no puede estar. El Espíritu Santo lo primero que hace es enseñarle a usted y convencerlo de que usted está en pecado y tiene que arrepentirse, porque para que Dios esté con usted, en usted, tiene que estar libre de pecado. Una vez la persona se arrepiente de su pecado, viene la obra de justicia, que ¿verdad? El Espíritu Santo da justicia, ¿verdad? Y ahí mismo se da el beneficio donde usted recibe la salvación y el perdón de sus pecados, y entonces se manifiesta usted ser liberado de la muerte que hubiera conllevado, ¿verdad? El juicio que hubiera conllevado usted estar en pecado. Así que esa obra restauradora del Espíritu Santo, que es una extensión de lo que Jesús estuvo, es una extensión del plan de Dios en la tierra, es lo que es el trabajo que vino a hacer. Así que el mismo Jesús explica que el Consolador convencerá al mundo de pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre. Cuando una vez uno se arrepiente y acepta a Jesús como su Salvador, ¿verdad? Jesús va al Padre y ruega por nosotros, y no dice, y no veréis más y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que el Espíritu Santo tiene una función muy particular. El mundo no cree en él, por eso vive en pecado. La gente no cree en el Espíritu Santo, por eso vive en el pecado. El Espíritu Santo les convencerá de ese error. Y esa es la enseñanza que usted tiene que entender. Una iglesia, un individuo que no tiene el beneficio y la guía del Espíritu Santo, se le va a hacer bien difícil, pero bien, no, imposible agradar a Dios. Porque a nosotros no nos sale de naturaleza agradar a Dios. Necesitamos el beneficio de la guía del Espíritu Santo. Entonces, fíjese usted, aquí en Juan del 9 al 11, fíjese que dice, la justicia es la acción de hacer a alguien justo, y eso lo hace el Espíritu Santo mediante la conversión del individuo del pecado a la nueva vida. Así que nosotros hacemos justicia porque nos damos cuenta de que estamos manchados por el pecado. Decidimos, el Espíritu Santo pone el ánimo de nosotros de arrepentirnos de ese estatus, ¿verdad? Y ahí es donde recibimos ese proceso de la justicia. Una manera de ver el propósito del versículo del Espíritu Santo es ver el versículo 9 al 11 como una progresión, ¿verdad? Si usted ve el versículo 9, dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Y eso es lo que dice el 9. De pecado porque no creen en mí. Él dice, el mundo está en pecado, pues cayó de la gracia de Dios. Ya saben eso, y eso está muy claro. Número 2, una vez el pecador reconoce por la obra del Espíritu Santo su condición, y solo entonces es justificado por la fe. Entonces dice, porque en el día dice, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Ven ustedes que se da una regeneración. En el 11 dice, y de justicia, por cuando el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Así que el pecado del mundo consiste en el que el mundo se niega a creer en él. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. Estoy viendo en una versión más moderna. Y pueden ver ahí la obra del Espíritu Santo haciendo ese trabajo de convencimiento de pecado, de justicia. Y eso es muy importante. Luego vamos es como el ministerio del Espíritu Santo, el versículo del 12 al 15, cómo se sigue manifestando. Y dice, el Espíritu Santo ha sido prometido a todo el que cree en Jesús. Y ese es eso, muy importante. Las cosas que Jesús les reveló a sus discípulos, no se las reveló antes porque él estaba con ellos, pero se las reveló cuando él sabía que iba a partir, ¿verdad? Y se las reveló porque esperaba que estas cosas fueran para ellos reveladas también y fueran de alguna manera el Espíritu Santo ayudar en ese proceso. Como usted ve que en Hechos 2, que él le dice que tienen que buscar, ¿verdad? Ese espíritu que clamaran que llegara hasta donde ellos era para que tuvieran esa dirección.
Estos hechos se volvieron realidad en la revelación dada por el Espíritu Santo a los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento, que hoy para nosotros es la palabra inspirada de Dios. Lo que Jesús les advirtió a ellos que pasaría, que lo iban a perseguir, lo iban a desechar de la sinagoga, que iban a ser ciertamente vituperados, pero que confiaran que iban a tener el poder del Espíritu Santo, fue lo que los apóstoles pudieron ver y atestiguar en su experiencia y se recogió en el libro de los Hechos y eso ha trascendido hasta nosotros. Las cosas del futuro glorioso de la iglesia, los eventos de la gran tribulación, entre otras cosas, quedaron para que el Consolador, el Espíritu Santo, las revelara a los discípulos en otro tiempo y quedará así escrita para nuestro beneficio como iglesia de Cristo. Así que como pueden ver en ese versículo 16, 2 y 13, que dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando el Espíritu Santo de verdad venga, os guiará toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. Como pueden ver, una vez más, el Espíritu Santo tiene un poder divino, divino, tal como el Padre y como el Hijo, poder divino de podernos decir lo que viene, de podernos advertir de convencimiento de pecado, pero también decirnos lo que viene y guiarnos por el camino correcto. El Consolador tiene además el proceso que un ministerio para ejercer en esta tierra y es básicamente nos guía a la iglesia a toda verdad. Eso es lo que quiero enfatizar, que quiero que todos ustedes estén claros. El Espíritu Santo te guía a toda verdad. En segundo lugar, demostrar o hacer saber las cosas que habrán de venir. Así que tiene dos cosas muy buenas. Te guía y te deja saber lo que viene. ¿Verdad? Es como el GPS en el carro. Sabe lo que viene, la curva, a dónde viene. Pero, ¿verdad? Es como de alguna manera también el GPS te guía hacia dónde vas, porque vas hacia la vida eterna, hacia la reconciliación con Dios. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace. Si el Espíritu Santo sabe todas las cosas futuras, pues solo Dios sabe. Es porque Él mismo es Dios. Así que, de hecho, su expositor dice, por lo menos el maestro, tiene una excelente tabla que se la recomiendo grandemente en la página 140, donde tiene una tabla donde dice los atributos de Dios y cómo esos atributos se encuentra evidencia de Dios en la Biblia, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Me parece que es una excelente tabla para que los hermanos lo tengan de asignación, como dice nuestro pastor, y repasen ese material. Pero muy importante que entiendan, el Espíritu Santo glorificará a Jesús y no a sí mismo, porque la obra del Espíritu Santo nos acerca a Jesús y a Dios. Así que el Espíritu Santo, siendo Dios exacta y da honor a Cristo, pues ¿verdad? Es el plan divino de la salvación que viene por el Hijo. Así que, sin duda alguna, Juan 16:13 se nos dice la frase, nos hará saber las cosas que ha de venir. Una vez más, anunciando ese aspecto futuro, ¿verdad? Las cosas que están por pasar. Y siendo Dios que conoce el futuro, ¿verdad? Que la omnisciencia de Dios, sabe todo lo que va a pasar, ¿verdad? Tenemos la gran ventaja de tener la oportunidad de vencer a través de la guía, de la guía del Espíritu Santo en nuestra vida cristiana. Así que la realidad del caso es que si no tenemos el Espíritu Santo cerca, si no tenemos, como dice ahí, no alimentamos nuestro intelecto y nuestra alma con ese Espíritu Santo, no seremos capaces de poder cumplir con lo que se espera de nosotros como creyentes. Así que Jesús está hablando en estos pasajes, ¿verdad? En el 16:5, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. ¿Verdad? Jesús está hablando en este pasaje del Consolador del Espíritu Santo, que es quien le honrará. Jesús le dice que el Espíritu Santo tomará lo de él, lo de Jesús, y lo hará saber a la iglesia. Ven, es una transferencia de los beneficios que teníamos si Jesús estuviera aquí en la tierra. Pues ahora lo tenemos con el Espíritu Santo. Inmediatamente Jesús añade que todo lo que Jesús tiene es del Padre. O sea, lo que Jesús tiene viene del Padre. Y que por esa razón Él ha dicho que el Consolador, el Espíritu Santo, tomará lo de Él, que es Jesús, y os dará a conocer. Así que al tener el Espíritu Santo tenemos a Jesús, tenemos a Dios Padre, y por eso creemos en un Dios trino, un Dios que se manifiesta en tres diferentes formas, pero que nos da acceso a Él directamente a nosotros. El gran beneficio que tiene el Espíritu Santo es sin duda
que nos permite tener la dirección directa, que antes estaba reservada. Mire, en el Viejo Testamento solamente eso estaba reservado para los sacerdotes y los reyes que hablaban, los profetas que recibían algún tipo de interacción con Dios y era indirecta, ¿verdad? Ahora usted tiene el Espíritu Santo que le habla a usted directamente y me habla a mí. Pero tenemos que asegurarnos que mantenemos esa relación estrecha con el Espíritu Santo, que fue la promesa que Jesús le hizo a sus discípulos y a todo aquel que ha creído. Así que espero que esta clase, estoy tratando de lograr ser, ¿verdad? Sucinto en el tiempo para que usted pueda disfrutar de esta clase. El próximo domingo estaremos hablando más en detalle de ellas, la clase del Espíritu Santo, nuestro amigo el Espíritu Santo. Dios los bendiga, Dios los guarde y espero que disfruten el resto de su semana.